sobre nuestra experiencia maternal. A los escritores que son padres les agrada pensarse como padres. Las madres escritoras no suelen tener tiempo para eso. Cualquier cosa que nos seduzca necesitamos vivirla, experimentarla, pero también idealizarla desde la distancia, poder teorizar intelectualmente sobre ella, recrearla. Si no recreáramos el amor, la pareja no podría durar más allá de los años del enamoramiento. Cuando esto se acaba, queda la recreación. El recuerdo de lo vivido, su poder, puede seguir atrapándonos más que la simple realidad. Fijaos, con los hijos es igual. Incluso mientras dura la emoción, que claro, con los hijos es más duradera, pensarlos es necesario. Es cierto. Las aspiraciones se mueren si solo se nutren de la cotidianidad. Hace falta crear y recrear, como sucede con lo literario, con la música, con las películas. Porque ¿qué sería del arte sin recreación? Pues sería algo muy pasajero, destinado a morir, a perder toda intensidad. Por eso me gusta separarme de mi hijo, verme como madre pensante, recreando mi maternidad, sin obligaciones, sin prisas y sin plazos. Eso es imposible sin ayuda para las madres, imposible sin otro maternal al que confiar el hijo regal, para poder estar segura de su cuidado y libre para pensarlo sin su presencia, para crear, es necesaria la ausencia. Pero ¿cuál es la razón por la que las escritoras escribimos tan poco sobre nuestra maternidad? ¿Pensáis que no resulta interesante? ¿Estamos cohibidas? ¿Tenemos pudor? Una mañana me di cuenta de que nunca había leído un poema sobre el embarazo y el parto, tampoco sobre la crianza. Y entonces lo escribí. Me sentí bien, como algo necesario. Durante siglos nadie habló de estos sentimientos. El cuidado de los hijos es todavía de gran responsabilidad para nosotras. Creo que ahí radica la dificultad. ¿Cómo escribirlo? La ambivalencia es nuestra, pero la ocultamos. Los hombres no suelen sentirla. Podrían hablar de ello con mayor libertad, pero eso no es un tema que les interese. La paternidad es mucho más redonda en ese sentido por estar menos cuestionada. Sí, es relevante que ni un solo libro de una escritora con hijos ha sido incluido en la lista de canon de la literatura inglesa, por ejemplo. El mito de no puedes crear si procreas se aplica únicamente a las mujeres. Pero eso es porque las madres no escriben, están escritas. La maternidad como obstáculo o fuente de conflicto. La maternidad como vínculo. De todo eso podríamos hablar las madres. Como vínculo, como una fuente de conexión con el trabajo, pero también con el mundo. Podríamos hablar de la culpa ante el amor, del yo creativo de la madre ante las necesidades del hijo, del aislamiento frente al compromiso. Toda madre que escribe es una superviviente. Pero realmente, ¿puede una mujer conciliar lo doméstico, la crianza, el trabajo y la creación literaria? Los hombres en general no pueden, no lo hacen. No es solo falta de tiempo material, hay una dificultad añadida para teorizar mientras se cría. Como si estar en contacto cuerpo a cuerpo con la explosión emocional que supone la infancia invalidara los canales creativos de la palabra. Además, la crianza pone en tela de juicio la producción propia, el sentido de crear, la invisibilidad de tanto esfuerzo. La obra ingente que supone estar dispuesta al completo para otro hace que se pierda de vista el deseo propio, el impulso que conduce a fabular y derrochar significantes. Los hijos se convierten en significado y su cuerpo, su sueño, su hambre, su cuidado en nuestros significantes. Si viéramos las fantasías de las madres, los sueños y las experiencias imaginarias, contemplaríamos la encarnación de la furia, la tragedia, la sobrecargada energía del amor y la desesperación. Todos esos aspectos inconfesables. ¿Cómo hablar de la angustia que a veces provocan los hijos?
de esos momentos en los que quisiéramos escapar llenas de ira, sin poder hacerlo? Además, la negativa a permitir que las mujeres ejerzan simultáneamente la creación y la procreación ha dado lugar a un desperdicio histórico e individual sumamente cruel. No solo ha empobrecido nuestra literatura, sino que ha producido sufrimientos intolerables e insoportables formas de automutilación. Ahí tenemos a Bull, obedeciendo a los sabios doctores que dictaminaron que no debía embarazarse, y a Sylvia Plath, que dejó vasos de leche junto a la cama de sus niños antes de meter la cabeza en el horno. A veces es realmente desquiciante. Añoro la soledad. La soledad que sí se han procurado todos los autores que han escrito sobre nosotras. La historia de las madres, con nuestra voz, tendrá que ser contada una y otra vez. Tendremos que romper el silencio para hacernos reales ante nuestras criaturas, ante la sociedad y ante nosotras mismas. Siempre se escribe sobre las madres desde el punto de vista de los hijos. El yo materno, ese nudo, sigue siendo una rareza literaria. ¿Y por qué? Hemos leído miles de poemas sobre el amor, miles sobre la muerte. Son, por supuesto, temas universales. ¿Pero acaso no es el nacimiento algo universal? ¿Y el embarazo? ¿No es un tema profundo? Durante el embarazo, por ejemplo, a veces creía que podía entender la continuidad de la vida y la muerte. Que mi cuerpo era una ciudad y un paisaje y que personalmente había descubierto el equivalente moral de la guerra. En la última fase del parto me sentí como una heroína, una atleta olímpica, una figura salida de Píndaro, a la que el estadio entero debería vitorear agitando guirnaldas. La dificultad de tratar de ser responsable hora tras hora, día tras día, durante tal vez 20 años, tanto del bienestar de los niños como de la excelencia de los libros, es enorme. Implica una inversión infinita de energía y un equilibrio imposible de dos prioridades rivales. Y no sabemos mucho acerca del proceso porque las escritoras que somos madres no lo hemos contado. ¿Por miedo a alardear? ¿Por miedo a ser ignoradas? Supongo que no hemos hablado mucho sobre nuestra escritura relacionada con lo maternal, porque el mito heroico exige que ambas sean consideradas como dos tareas totalmente opuestas y mutuamente destructivas. ¿Pero es que acaso no existe una alternativa a la teoría de o esto o lo otro? ¿Nos veremos siempre obligadas a escribir el libro y crear el hijo? ¿O por el contrario, tendremos que amar al hijo y renunciar al libro? Ya es hora de dejar hablar a las madres. Mirad, me gusta mucho la imagen que describe Virginia Woolf de una escritora en una actitud contemplativa, como una pescadora, sentada a la orilla de un lago con su caña de pescar sostenida sobre el agua. No está pensando, no está razonando, no está construyendo una trama, solo deja que su imaginación descienda hasta las profundidades de su conciencia, mientras ella permanece sentada en la superficie, sostenida por el hilo delgado pero indispensable de la razón. Imaginemos que detrás de esa mujer hay una niña sentada, la hija de la pescadora, observando atentamente a su madre. ¿Sería posible esta escena? Lo más probable es que en vez de a la orilla de un lago, se encontrara planchando en su casa, imaginando el lago, la caña y sus ganas de estar allí. Pero, ¿y si fuera posible? De pronto, la escritora sentiría una violenta sacudida, notaría el hilo correr entre sus dedos. La imaginación se le habría escapado a las profundidades, hundida quién sabe dónde. Quizá en el oscuro estanque de una experiencia extraordinaria habría encontrado algo suyo, propio, y la hija de la pescadora habría aprendido a pescar.